Me tocó dar una conferencia a un grupo internacional de inversionistas y mientras la preparaba descubrí un dato clave sobre lo que sucederá con la economía en los próximos meses y tenía que compartirlo contigo antes de que sea demasiado tarde. En estos últimos días me sumergí en las predicciones de las llamadas élites, el Foro Económico Mundial y las gigantes corporaciones multinacionales y fondos de inversión que muchos aseguran dominan el mundo por los tentáculos que tienen en infinidad de empresas, en los gobiernos y en el sector financiero, por lo que manejan y controlan mucha información. Estamos hablando de BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs y personajes como Ray Dalio, Elon Musk y Bill Gates que lanzan reportes y declaraciones sobre los próximos meses que más que predicciones a veces parecerían planes establecidos de las grandes crisis que están por venir. Así que comencemos por unir los puntos que pone sobre la mesa la revista The Economist. Desaceleración económica, cambios tecnológicos, guerras comerciales, conflictos geopolíticos, guerras militares y el mayor año electoral de la historia de la humanidad, en que la mitad del mundo, 4.000 millones de personas, irán a las urnas. Así que la incertidumbre es máxima, especialmente si vemos los pronósticos contradictorios del Fondo Monetario Internacional, que primero preveía poco crecimiento económico y una inflación persistente en línea con los pronósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el llamado Club de los Países Ricos, y en general con todo lo que venían diciendo la mayoría de los economistas. Pero semanas después, el Fondo Monetario Internacional dio un giro y ajustó los números hacia arriba. Y hasta se empieza a hablar de desinflación, es decir, que la inflación iría hacia abajo. Pero entonces, ¿qué está sucediendo realmente? Porque necesitamos saber qué va a pasar con tus ahorros, si te conviene tenerlos en dólares o en otra moneda, si es seguro tenerlos en el banco o es mejor tenerlos invertidos en activos como el oro, Bitcoin o incluso los bienes raíces. Veamos los números reales de la forma más sencilla posible. Goldman Sachs sigue la visión del gobierno de Biden y básicamente están cantando victoria contra las subidas de precios. Piensan que, al menos en las economías avanzadas, para finales de 2024 la inflación estará totalmente bajo control. Pero me gustaría conocer tu visión al respecto. Escríbeme en los comentarios si estás sintiendo eso en tu país o no. Porque si revisamos el informe de JP Morgan vemos que tienen una visión distinta. Plantean que a pesar de que se calmen un poco las presiones inflacionarias, estamos en una situación diferente, un cambio estructural como dicen los de BlackRock, por lo que igualmente la inflación estará más alta de lo que veíamos antes de la crisis de la cuarentena, pero que muchos inversionistas, economistas y políticos andan un poco más optimistas de lo debido, así que mucho cuidado. Recuerda lo que venimos diciendo en este canal hace tiempo. La Reserva Federal aceptó públicamente en una audiencia ante el Congreso que para reducir la inflación necesitaban moderar la demanda, lo que en realidad significa, en términos llanos, empobrecer a la población. Y efectivamente lo han logrado, por eso la subida de las tasas de interés que hacen cada vez más difícil acceder a créditos hipotecarios para comprar vivienda. Y también el récord que estamos viendo en las deudas de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Y fíjate el tipo de noticias que vienen posicionando para que la población acepte una situación de verse cada vez más pobre. Pero ellos mismos aceptan que hay problemas del lado de la oferta que los bancos centrales no controlan, como por ejemplo los precios de la energía, los costos de transporte, etc. Porque según datos del Fondo Monetario Internacional, los precios de las materias primas como el gas y el petróleo que se utilizan para la energía y la producción de toda la economía están bastante volátiles, en gran parte por los riesgos geopolíticos. Riesgos que ponen en el centro tanto The Economist como BlackRock y el Foro Económico Mundial, y que proyectan tendrán efectos inimaginables en los próximos 10 años y especialmente en los próximos meses. Esto debido al megaciclo que estamos viviendo, lo que el gran inversionista Ray Dalio denomina el cambio de orden mundial, es decir, el ascenso de China y el declive de la hegemonía de Estados Unidos que está quebrando al mundo en dos bloques. Por un lado, el de Estados Unidos y sus aliados en el G7 intentando mantener la hegemonía, y por el otro, China, Rusia y los países aliados de los BRICS, que intentan cambiar ese orden mundial actual. Y esto implica que estamos pasando de la globalización y el libre comercio al proteccionismo y el comercio entre países amigos, lo que sigue provocando problemas en las cadenas de suministro y en general más costos para las empresas. Y junto a esta guerra económica, la explosión de varios conflictos bélicos alrededor del mundo, no solo la guerra entre Rusia y Ucrania sostenida por Estados Unidos, sino también conflictos en Medio Oriente que han afectado directamente el comercio e incluso tensiones en Latinoamérica. Y la incertidumbre empeora aún más por los cambios políticos que pueden traer las elecciones que tendrán los distintos países, porque ya vimos el giro de 180 grados que dio Argentina cuando llegó Javier Milei al poder, no entrando al grupo de los BRICS y ajustando radicalmente hacia una política económica recesiva. Y muchos países tienen el futuro de la economía global en juego. Tenemos elecciones en lugares como Taiwán, México, Rusia, India, Pakistán, el Parlamento Europeo
Europeo y Estados Unidos. Esto puede afectar la geopolítica y la macroeconomía en todas las regiones del mundo, incluyendo Medio Oriente, la guerra de Ucrania e incluso Latinoamérica. Pero en este contexto, ¿qué predicen los reportes acerca del accionar de los bancos centrales y las tasas de interés? Recuerda que las tasas de interés son uno de los instrumentos que utilizan los bancos centrales para influenciar sobre la economía. Las suben para intentar reducir la inflación y las bajan para estimular el crecimiento económico. Pues hace meses en este canal dijimos que donde primero iban a bajar las tasas de interés iba a ser en América Latina, y efectivamente así fue. Pero la situación era distinta en los llamados países avanzados. Y lo que plantean tanto Goldman Sachs como BlackRock es que la Fed y los demás bancos centrales empezarán a recortar las tasas en la segunda mitad de 2024 o al menos hacia final de año. Pero que no vamos a regresar a los tiempos del dinero gratis que estuvimos viviendo durante los últimos años. Es decir, al igual que la inflación se mantendrá un poco más alta, las tasas de interés también, precisamente para que no se salga la inflación de control. Y esto es lo que BlackRock llama un nuevo régimen económico global, que la mayoría de los economistas e inversionistas no está viendo aún, así que les puede caer por sorpresa. Desde BlackRock entendemos que el periodo de crecimiento económico constante e inflación controlada que hemos vivido durante muchos años, 40 años en concreto, la gran moderación, ha llegado a su fin y entramos ahora en un nuevo régimen con más volatilidad macro, limitaciones por el lado de la oferta, inflación más elevada, bancos centrales actuando, presión sobre activos de riesgo, en definitiva un contexto que va a hacer que el inversor sea cada vez más activo, más selectivo, más dinámico en su asignación de activos. Pero a pesar de esta predicción, la incertidumbre es muy alta porque la verdad es que no saben exactamente qué tanto van a bajar las tasas de interés y específicamente cuándo. Incluso Bank of America es bastante optimista en ese sentido y proyecta 4 bajadas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en 2024. Y esto significaría que todos los activos vuelvan a dispararse al alza otra vez, tanto los bienes raíces como las acciones como las criptomonedas. Especialmente por lo que mencionaba de que se trata de un año electoral. La pregunta que te hago es, ¿crees que los gobiernos de los distintos países van a permitir que llegue un colapso económico y se dispare el desempleo si quieren la reelección? Yo personalmente te diría que lo más probable es que hagan todo lo posible para detener esa desaceleración económica que se viene proyectando y estimulen la economía para al menos mantener una ilusión positiva. Y con este panorama en el horizonte, ¿qué plantean las grandes corporaciones para navegar en estas aguas turbulentas y aprovechar las oportunidades que se presentan? Lo primero que plantean es que estos son momentos para gestionar el riesgo cuidadosamente, prestando atención al contexto macroeconómico y los eventos geopolíticos. Así que te espero todas las semanas aquí pendiente de los videos del canal. Segundo, aprovechar lo que BlackRock llama las megatendencias, que son las fuerzas que vienen acelerándose en la nueva economía. Aquí estamos hablando por un lado de los llamados semiconductores que están en el centro de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, como estuve explicando en un video sobre Taiwán, porque ya vimos la dependencia que tienen muchos sectores industriales a esta materia prima, que podría pasar a ser el nuevo petróleo. También están minerales como el litio, que son claves para la llamada transición energética verde de la Agenda 2030. Y por el otro lado, claramente tenemos también el desarrollo de las inteligencias artificiales que básicamente están haciendo desaparecer muchos empleos. No solo el trabajo manual, como pensábamos, sino también incluso trabajo creativo. Pero un tercer punto que mencionan estos informes se refiere especialmente a mi activo favorito, porque plantean la necesidad de invertir en distintos tipos de activos e invertir de forma global, identificando oportunidades incluso fuera de tu país. Y veamos por qué. En Goldman Sachs hicieron una comparación de qué tanto los diferentes activos superan o no en rentabilidad a la inflación a lo largo del tiempo. La regla mínima es básicamente la siguiente. Para que nuestras inversiones realmente valgan la pena, esa rentabilidad, lo que estamos ganando anualmente al colocar nuestro capital ahí, debe ser mayor a la inflación, es decir, a la cantidad de valor que pierde el dinero anualmente. En ese análisis, la valorización de los bienes raíces quedó muy bien parada. Y JP Morgan agrega a todo esto su análisis del ingreso generado por las propiedades y el flujo de efectivo, el ingreso pasivo, los alquileres. Y claramente ahí también el sector inmobiliario le gana la carrera a la inflación. Así que si quieres conocer en qué países y ciudades estoy invirtiendo específicamente e incluso tener la posibilidad de invertir en esos mismos proyectos inmobiliarios, regístrate en el enlace que está debajo en la descripción y mira aquí mi más reciente análisis de mercado. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. AI isn't the only thing that will be important next year.